Bueno, un saludo cordial a todos. Bienvenidos a esta sesión educativa, webinar o conferencia sobre la oxigenoterapia de bajo flujo, los componentes, las indicaciones y las técnicas actuales. El oxígeno es un medicamento y siendo un medicamento se ha constituido quizás en un elemento muy importante para la atención de enfermería en la sala de emergencias, urgencias, los cuidados postanestésicos, la unidad de cuidados intensivos y todas aquellas áreas multidisciplinarias en el manejo del paciente que hace insuficiencia respiratoria. El oxígeno también, a pesar de las indicaciones muy puntuales que tiene, puede constituir en muchos casos un problema cuando las concentraciones de la fracción inspirada de oxígeno pueden superar el 50 o el 60%. Entonces, la oxigenoterapia, pues, es un tratamiento, es una técnica, quizás una de las más importantes y más elementales en el trabajo de enfermería en los hospitales. Para hablar un poco de la oxigenoterapia de bajo flujo, siempre nos remontamos a la pionera, a Florence Nightingale, quien en el siglo XVII ya resaltaba la importancia de lo que implicaban los cuidados de enfermería. Y dentro de uno de esos principios estaba colocar al paciente junto a los elementos del entorno, que estos podían incluir la ventilación, la iluminación, la dieta, la higiene y el ruido. Y ella sugería que los pacientes tenían que respirar un aire muy puro a nivel del medio ambiente. Este primer principio se llamó principio oxigenatorio de Florence Nightingale, donde ya el oxígeno, como elemento del aire, hoy día conocido, formaba parte, digamos, de la recuperación del enfermo y era un aspecto muy importante. Cuando empieza a trabajarse en el aire y se producen los primeros descubrimientos de que existía fuego, porque había un aire presente en la atmósfera que surtía un efecto nutriente para el fuego, esto empezó a ir originando algunos conceptos importantes en los científicos de la época, llegando hasta el principio oxigenante, donde ya se determina evidentemente que existe una sustancia en el aire o en la atmósfera capaz de producir un efecto de alimento para el fuego. Más adelante, eso se lleva al área de la industria y empieza a procesarse el oxígeno, el cual mezclado con hidrógeno forma el agua. Y el oxígeno, como lo conocemos actualmente en los hospitales, podemos obtenerlo mediante la licuefacción, que es un proceso industrializado, la electrólisis del agua y la más conocida, la destilación, que es la que solemos ver en las áreas de mantenimiento de nuestro hospital, que son grandes compresores gigantes capaces de generar y producir el oxígeno para ser repartido en todas las instalaciones del hospital. No deja de ser importante como enfermeros, como personal sanitario, que entendamos cómo se compone el aire. Y el aire, pues, ejerce una presión a nivel atmosférico en la superficie de la Tierra. Se habla de que el mayor componente del aire es el nitrógeno, que es un gas que no tiene ningún efecto en el intercambio gaseoso, pero sí para darle presión y estabilidad a la atmósfera. Asimismo, si seguimos detallando dentro de esos componentes, encontramos que el oxígeno sería el segundo gas más presente a nivel de la atmósfera, a nivel de un 78, a nivel de un 20.9%. Muchas veces se habla de que en la atmósfera tenemos un contenido de oxígeno de 21%, pero también pudiéramos decir que de 20%. El dióxido de carbono, que es un gas producto del intercambio del metabolismo orgánico y en algunos casos que absorben algunos vegetales apenas en un 0,03%,
seguido por unos gases que se llaman inertes, como el argón, como el helio, como el criptón, el xenón y el hidrógeno, que no supera el 2%. Esto sería la composición del aire atmosférico. Si nosotros imaginamos que el oxígeno en la atmósfera estuviese al 50%, al momento de encender un fósforo pudiéramos producir una grave explosión, de tal manera que esa llama es estable al 21%, lo que quiere decir que solo necesitamos un pequeño porcentaje, casi una cuarta parte del contenido de oxígeno de la atmósfera para nosotros utilizarlo como un nutriente para la respiración. Y viendo este pequeño video instructivo, cada vez que nosotros respiramos, hacemos un intercambio de gases con el medio ambiente. Al momento de inspirar, nosotros metemos un volumen corriente espontáneo que varía entre unos 4 hasta unos 8 cc por kilo. Y ese volumen corriente llega a nivel de la zona de conducción, que suele ser la vía respiratoria superior y los bronquios y bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales y los alvéolos, que es donde ya se produce el intercambio gaseoso. Se dice que el espacio muerto donde no hay intercambio gaseoso es parecido o similar a multiplicar el peso del paciente por 2, es decir, en un paciente de 70 kilos, posiblemente el espacio muerto anatómico sea de 150 cc. Asimismo, el gas que se intercambia más o menos oscila entre los 300 y 400 ml, de acuerdo también al peso del paciente. Cuando el aire sale de la vía o del tracto respiratorio, ¿verdad? Pues la FiO2 inicial de ingreso, que es de 20.9%, sale a una FiO2 aproximada de 16%. Lo que quiere decir que más o menos consumimos entre un 4 y un 6% de ese oxígeno. Por eso es que dando respiración boca a boca en un paciente, podemos darle reanimación cardiopulmonar, tomando en cuenta que en la expiración expulsamos cerca de un 16% de oxígeno. Asimismo, el CO2 que sale del producto del metabolismo y del intercambio gaseoso a nivel extraatmosférico puede alcanzar un 4.5%, muy diferente del 0,03 o el 0,04 que le ingresa a nuestro organismo para mezclarse con el oxígeno. Otro detalle es que cuando nosotros utilizamos el oxígeno como medicamento, tenemos algunas herramientas de monitorización para poder tomar decisiones. Una es la famosa pulsioximetría o saturación de oxígeno a nivel del pulsioxímetro. Otra es la clínica que presenta el paciente, generalmente donde observamos frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, uso de músculos accesorios y también algunos aspectos que tienen que ver con el cansancio, la fatiga, el número de veces que el paciente respira y los gases arteriales, que es un examen que también solemos tomar para medir el grado de insuficiencia respiratoria, clasificarla y determinar el equilibrio ácido básico del paciente, donde encontramos que el pH normal oscila en 7.35 a 7.45. Por debajo de 7.35 hablamos de acidosis, por arriba de 7.45 hablamos de alcalosis. La presión arterial de oxígeno en un entorno donde el paciente esté a nivel del mar, supongamos que el hospital está en la ciudad de Lima, en la ciudad de Trujillo, en la ciudad de Piura, o acá en el Ecuador, en la ciudad de Manta o en la ciudad de Guayaquil, la presión arterial de oxígeno oscila entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Pero cuando sacamos al paciente o el paciente está en un entorno de una altura bastante importante, como suele ser la ciudad de Quito a 2.800 metros sobre el nivel del mar, o La Oroya, que es quizás la ciudad más alta del Perú,
ya esa presión de oxígeno puede bajar de 60 a 70 o 75 milímetros de mercurio. Entonces siempre es importante tener en cuenta a qué altura está nuestro hospital o centro de salud para poder valorar si el paciente tiene un nivel o no de hipoxemia o hiperoxemia. Por otro lado, está el valor de la capnografía, que mide la bomba ventilatoria. Cuando el paciente tiene una capnografía debajo de 35, hablamos de que el paciente está hiperventilado o pudiera estar haciendo, si cambia el pH hacia un valor alto, teniendo alcalosis respiratoria. Y caso contrario, si el paciente empieza a hacer atrapamiento de CO2, hay falla de la bomba ventilatoria, eso se considera una hipercapnia, y la hipercapnia se asocia a caída también del pH, haciendo una acidosis respiratoria. El bicarbonato, con valores de 22 a 26, no varía independientemente de la altura en que se encuentre el paciente, siendo por debajo de 22 acidosis, por arriba de 26 alcalosis metabólica. Y el déficit de base, que puede ser déficit o exceso de base, o mejor decir, equilibrio de base, oscila entre más 2 a menos 2 miliequivalentes litro. Un marcador bastante importante porque cuando se hace muy negativo, también debe evaluarse en conjunto con el lactato sérico para determinar la deuda de oxígeno y si el paciente todavía no ha sido bien reanimado, sobre todo por fluidos líquidos y transfusión de sangre. ¿Por qué nosotros debemos colocarle oxígeno al paciente? Entonces, cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda, nosotros podemos encontrar dos escenarios. El primer escenario es que el paciente tenga una caída de la presión arterial de oxígeno por debajo de los valores permitidos de acuerdo a la altura y a la localización geográfica, porque eso hay que decirlo tajantemente. Si yo me encuentro, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y el paciente tiene 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, no debo considerar eso como una hipoxemia. Pero si ese paciente está en Cartagena, a nivel del mar, sí debo considerar eso ya como una hipoxemia. Igualmente pasa un paciente en Lima, o un paciente en La Oroya, o un paciente en Manta, y un paciente en la ciudad de Quito. Eso va a depender de eso. Entonces, siempre que tenga un valor disminuido de la presión arterial de oxígeno, nosotros hablamos de una insuficiencia respiratoria tipo 1. Caso contrario, el oxígeno puede estar normal o alterado, pero hay una retención de CO2 producto de la hipoventilación. Entonces nosotros estamos hablando de una falla de la bomba ventilatoria que se conoce como hipercapnia. Y la hipercapnia se asocia a insuficiencia respiratoria tipo 2. Lo que quiere decir que el paciente con una insuficiencia respiratoria tipo 2 es aquel que tiene una hipercapnia y generalmente puede estar o no asociada a una hipoxia secundaria. Cuando el paciente tiene hipercapnia y tiene hipoxemia, también se dice que es un paciente que está presentando una insuficiencia respiratoria mixta. Algunos la han definido como mixta, otros simplemente la mantienen como tipo 2 o tipo 1 acorde a los valores de oxígeno y de CO2. Cuando nosotros trabajamos durante la pandemia, en marzo, desde marzo, por lo menos en mi hospital, el primer paciente ingresó en marzo, 23 de marzo del año 2020. Empezábamos a definir, también a redefinir la insuficiencia respiratoria de estos pacientes que cursaban con hipoxemia, pero habían un paciente que tenía una compliance pulmonar aumentada, que era un paciente que estaba, a pesar de estar hipoxémico, con desaturaciones, con PAFIs debajo de los 300, nosotros veíamos un paciente que todavía no manifestaba alteración neurológica.
podía hablar, se podía sentar, sí presentaba fatiga, evidentemente, toleraba la posición semisentada y en algunos casos la posición dorsal. Y había también el paciente con COVID tipo 2, que lo llamó el doctor Gattinoni y su equipo, como el tipo H, que era un paciente que sí tenía alteración de la compliance pulmonar, con colapso alveolar en muchos casos, pequeñas zonas pulmonares reclutables, y estos pacientes eran los tipo 2, y ese tipo de insuficiencia respiratoria se diferenció de las otras, sobre todo porque allí se valoraba el nivel de compliance de los pacientes. Más adelante, también habría que comprender lo que tiene que ver con la presión parcial del gas, porque para poder respirar nosotros necesitamos conocer, por ejemplo, la presión atmosférica a la cual estamos sometidos, multiplicar por la FiO2 disponible en el medio ambiente, que en este caso es 0,21, y eso nos da una presión parcial del gas aproximadamente de 159 milímetros de mercurio, lo que quiere decir que a nivel de la atmósfera, la presión de la FiO2 de 0,21 del oxígeno se maneja cerca de 159 milímetros de mercurio. Acá vemos, por ejemplo, el escalamiento de una persona desde una zona plana, donde la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, y en la medida que va subiendo la cuesta y va disminuyendo la presión barométrica, el contenido de oxígeno disponible en la atmósfera también se reduce. Ahí, como medida de compensación, una hemoconcentración con incremento del hematocrito, ¿verdad? Que sabemos que es el que se encarga de transportar la molécula de oxígeno. Y una persona no acostumbrada que haga una subida brusca de una zona plana a una zona montañosa puede tener vértigo y mareo producto, digamos, de una hipoxemia transitoria causada por la caída de la presión barométrica y la disminución de la presión arterial de oxígeno por la baja disponibilidad de oxígeno a nivel de la atmósfera. Eso es, digamos, algo normal. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta a qué altura está nuestro hospital donde laboramos para determinar cuál es la presión barométrica, no, perdón, la presión de oxígeno a nivel de la atmósfera, cuál sería la presión arterial de oxígeno ideal acorde a la altura. Para definir, evidentemente, la insuficiencia respiratoria. Otro aspecto interesante es, como solemos ver acá, un ejemplo mayor. Tenemos una ciudad a nivel del mar, que, como ya les decía, puede ser cualquier ciudad costera de nuestro país, donde la presión barométrica está en 760 milímetros de mercurio, y la presión arterial de oxígeno, como oscila entre 80 y 100, tiene un valor promedio de 90 milímetros de mercurio. Eso sería normal para una ciudad costera. A 655 metros, que es la ciudad donde yo me encuentro, es Santo Domingo de los Áchilas, en Ecuador. Fíjense que yo no puedo hablar de que un paciente, porque tenga menos de 80, va a tener una insuficiencia respiratoria. Tengo que hacerlo a partir de los 77 milímetros de mercurio, más o menos 75 milímetros de mercurio. Es decir, que una persona que tenga 76, 77, 79 milímetros de mercurio, yo la voy a considerar bien oxigenada para esa ciudad y a esa altura. Si nos vamos a la ciudad de Quito, que está a 2.850 metros sobre el nivel del mar, donde la presión barométrica es menor que a nivel del mar, donde la disponibilidad y la presión de oxígeno atmosférico también se reduce, fíjense que una presión arterial en promedio de 60 a 65 milímetros es normal para estos pacientes. Eso para clasificar la insuficiencia respiratoria tipo hipoxemia. Acá vemos las ciudades, como ya habíamos mencionado. Vemos la presión parcial del gas en la atmósfera. Para Quito es de 147,
para Santo Domingo es de 113 y para Manta de 159. Entonces vamos observando que mientras más cerca del mar estemos, más alta es la presión parcial del gas. Dos términos importantes: hipoxemia e hipoxia. Recordemos que la hipoxemia es aquella que definimos numéricamente. Cuando nosotros hablamos de hipoxemia nos referimos a valores de oxígeno o de la presión arterial de oxígeno por debajo de 80 milímetros de mercurio en entornos a nivel del mar. Cuando estamos en alturas arriba de los 2.500 metros, posiblemente la presión arterial de oxígeno mínima deba ser 60 milímetros de mercurio. Tener en cuenta eso. A diferencia de cuando decimos el paciente tiene hipoxia. Para decir que el paciente tiene hipoxia, simplemente la definimos como una alteración donde el oxígeno no llega en cantidad suficiente a los tejidos y la concentración celular disponible a nivel metabólico no es adecuada, lo cual produce signos clínicos como fatiga, coloración azulada, uso de músculos accesorios, tiraje costal, intercostal, subcostal, entre otros, e incluso cambios en el estado mental del paciente. Entonces, al hablar de signos clínicos, hablamos de hipoxia, y cuando hablamos de caída de la presión parcial de oxígeno a nivel arterial, hablamos de hipoxemia. Y entramos quizás en un esquema sumamente importante, donde nosotros vamos a comprender cuáles son los mecanismos que producen la insuficiencia respiratoria. Vemos, digamos, la circulación pulmonar, donde encontramos en primer término el alvéolo, un alvéolo sano, con un sistema venoso sano y un sistema arterial sano, donde se produce un intercambio gaseoso en equilibrio. Acá el paciente pues no tiene ningún tipo de insuficiencia respiratoria. Cuando un coágulo o cualquier partícula ocluye ese flujo sanguíneo desde el ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia el pulmón y hay un colapso y se compromete el flujo, ve una zona bien ventilada pero mal perfundida, eso se traduce a un problema de perfusión, ¿sí? Y al haber un problema de perfusión, esto se relaciona con hipoxemia. Y la hipoxemia va a ser producto de un tromboembolismo pulmonar o una trombosis. Por otro lado, cuando existe colapso alveolar y el problema no es la perfusión, porque esta está normal, sino colapso alveolar, hablamos de que el paciente puede tener una atelectasia o atelectasias o alguna patología pulmonar como la neumonía, ¿verdad? Bacteriana o neumonía comunitaria, cualquier tipo de neumonía asociada también a ventilación mecánica, que me está produciendo problemas de ventilación. Y eso conlleva también a hipoxemia. Y por último, si hay una alteración de la membrana alvéolo capilar, que es la que permite el intercambio gaseoso entre el alvéolo y el capilar, y esta está inflamada o está alterada por una u otra causa y afecta directamente el intercambio gaseoso, decimos que ese paciente tiene un problema de difusión, donde una de las patologías más características es el edema agudo de pulmón. Por cualquiera de estas tres causas se produce la insuficiencia respiratoria. Asimismo, cabe recordar que el uso del oxígeno tiene sus riesgos. Cuando el oxígeno se usa por periodos prolongados y de acuerdo a la susceptibilidad y reactividad que tenga el parénquima pulmonar del paciente, nosotros podemos tener un paciente con daño al parénquima, paciente con lesiones en la microcirculación, pacientes con vasoconstricción pulmonar importante, paciente con una lesión pulmonar aguda. Esto también puede producir atelectasias por reabsorción, hipercapnia hiperóxica,
bronquitis hiperóxica, pérdida de la función bacteriana, bactericida o bacteriana bronquial, lo que se traduce en más procesos infecciosos. El síndrome de membrana hialina, la fibrosis pulmonar, muy conocida en los pacientes adultos, y en algunos niños y neonatos la ceguera tardía. Entonces son algunos de los efectos nocivos del oxígeno. Entrando ya en fracción inspirada de oxígeno, siempre es bueno como enfermero conocer cuál es el FiO2 que tiene el paciente o qué cantidad de oxígeno está recibiendo el paciente. Y hay una fórmula muy sencilla que la hemos tomado del Journal del Respiratory Care, ¿no? El Journal de Terapia Respiratoria de los terapistas respiratorios americanos, que nos dicen que para estimar la FiO2, usted toma el porcentaje del aire ambiente, que puede ser 20 o 21, y le suma 4 litros por el flujo que tiene el paciente. ¿Y por qué 4 litros? Se dice que cada litro que usted aumente la FiO2 por encima de 21, usted está dando 4% más de oxígeno. De tal manera que si un paciente tiene un dispositivo de bajo flujo, como una mascarilla, una cánula nasal, y recibe 5 litros por minuto, podemos calcular la FiO2 estimada. FiO2 va a ser igual a 20 más 4 litros que está recibiendo el paciente multiplicado por, 4, que es la FiO2 por cada litro, multiplicado por 5 litros que recibe el paciente. Entonces, como el paciente recibe 5 litros y cada litro equivale a 4 de FiO2, 5 por 4, 20, y a 20 le sumo 20, los 20 del aire ambiente, o puede ser 21, me da 40 o 41% de FiO2. Así calculo yo la FiO2 del paciente. Si el paciente tuviese, por ejemplo, una mascarita simple y si usted le tiene 10 litros, usted simplemente dice 10 por 4, 40, más 20 sería 60%. Eso le da la FiO2 aproximada, que se aproxima más al valor real de la FiO2 que recibe el paciente. Algunos parámetros que hemos aprendido a utilizar con mucha más frecuencia cuando evaluamos un paciente con insuficiencia respiratoria incluye el valor de la PAFI y el valor de la SAFI. El valor de la PAFI, pues, hablamos de que por arriba de 300 milímetros de mercurio hablamos de una PAFI normal. De 200 a 300 de una PAFI leve, un valor leve, donde hay una insuficiencia respiratoria leve, donde debemos estar atentos y haciendo un tratamiento de vigilancia continua al paciente. Ya cuando alcanza de 200 a 300, de 100 a 200, perdón, es un cuadro moderado, que si lo llevamos al síndrome de estrés respiratorio del adulto, se habla de que el paciente puede tener injuria pulmonar, requerir oxígeno de alto flujo o intubación endotraqueal, y menos de 100 hablamos de un cuadro grave. Si eso lo traspolamos a una monitorización donde no podemos hacer gases arteriales para medir la presión arterial de oxígeno, nosotros vamos a estimar la saturación de oxígeno dividida para la FiO2, y eso se conoce como SAFI. Se habla que el valor normal de la SAFI es de 420 hacia arriba, y el valor más riesgoso y peligroso es por debajo de los 300. Entonces, estos dos parámetros son sumamente importantes para el enfermero que evalúa al paciente con insuficiencia respiratoria. Y entramos ya en los dispositivos que solemos utilizar de rutina para manejar la oxigenoterapia. La primera es la cánula nasal. La cánula nasal, pues, es un dispositivo en forma de bigotera o gafas nasales, puntas nasales, también le dicen, que se coloca a nivel de las fosas nasales entre 1 litro y 6 litros de oxígeno. Para 1 litro damos 24,
para 2 litros damos 28, para 3 litros 32, para 4 36, para 5 40 y para 6 litros 44%. Ese sería en promedio la FiO2 que nosotros estamos entregando a un paciente cuando damos oxígeno por cánula nasal. Cabe recordar que hasta 4 litros no se requiere humidificar el gas. A partir de los 5 litros ya deberíamos utilizar un humidificador activo solamente con agua estéril y colocaríamos la cantidad de oxígeno indicada. ¿Qué paciente puede requerir una cánula nasal? Pacientes conscientes, tranquilos, con ligero nivel de ansiedad, que presentan insuficiencia respiratoria leve, ¿verdad? Que posiblemente no tenga mucho trabajo respiratorio, que colabore con el tratamiento y que nosotros al instalar este dispositivo observemos que la respuesta es positiva, es decir, que se incrementa la presión arterial y disminuye el trabajo respiratorio. Si se requiere más flujo o un sistema que aporte mayor cantidad de FiO2, tendríamos que irnos a la máscara simple. La mascarita simple es una máscara como vemos acá, descartable, que trae unos orificios por donde el paciente exhala e inhala el aire ambiente mezclado con el aire que llega directamente del flujómetro o caudalímetro. Se gradúa entre 6 litros y 10 litros. Se dice que por 6 litros el promedio de FiO2 es 40%. Por 7 litros 45, por 8 litros 50, por 9 litros 55 y por 10 litros 60%. Si nosotros incrementamos más el flujo a 11, 12 litros, seguimos dando la misma FiO2. Entonces no es positivo colocarle más de los litros que tiene indicado cada dispositivo. Seguidamente encontramos la máscara de reinhalación parcial, que es una máscara utilizada para que el paciente mezcle el aire ambiente con, perdón, el aire ambiente no, que el paciente mezcle el aire que exhala, disculpen, el aire que exhala, con el aire concentrado puro de oxígeno. En esta bolsa reservorio que está acá, entra un nivel de gas entre 6 y 10 litros, que insuflan parcialmente la bolsa y hay una valvulita donde cuando el paciente inhala, sube, perdón, una válvula para intercambio del medio ambiente. Pero acá, ¿qué hace el paciente? Que el paciente va a mantener esta bolsa activa. Con la inspiración reduce y con la exhalación aumenta. Y parte de la exhalación también sale al medio ambiente. Lo que quiere decir que hay una reinhalación parcial, porque una parte es de la mezcla de la bolsa y otra es del medio ambiente. Esto alcanza al paciente una FiO2 máxima cercana al 80%. Y sí permite que el paciente nivele o regule los valores de CO2. ¿Qué paciente, por ejemplo, nosotros necesitamos que regule o mejore el CO2? Les voy a poner el típico paciente con una cetoacidosis diabética que tiene un pH muy bajo, un bicarbonato bajo, ya se está haciendo la reposición de líquidos, tiene un control de insulina, se está colocando el cloruro, etcétera, etcétera. Y observamos que el CO2 está muy bajo. ¿Cómo mejorar ese CO2 mientras la parte metabólica va haciendo su trabajo? Simplemente ajustarle los valores de FiO2 acorde a los valores de CO2. Nosotros podemos reducir un poco el flujo de gas para esta bolsa con reservorio de tal manera que el paciente retenga más CO2. Y es interesante cómo cuando hacemos los gases y el paciente está recibiendo una máscara de reinhalación parcial, mejora mucho los niveles de CO2 y eso también ayuda a compensar la parte metabólica.
A diferencia de esta máscara, está la máscara de no reinhalación o que llamamos máscara de reservorio. La máscara de reservorio con válvula es igual a la anterior, excepto que tiene una válvula unidireccional tanto en la bolsa reservorio como a la salida de la máscara para que el aire salga al ambiente. Lo que quiere decir que el paciente inhalará oxígeno puro concentrado acá, lo pasa a la vía aérea superior e inferior y cuando exhala, esta válvula se cierra y esta válvula se abre para que el aire salga al medio ambiente. Entonces acá no existe la reinhalación, solo existe la inhalación de oxígeno a su máximo FiO2. Una máscara con reservorio no puede tener menos de 10 litros, simplemente porque la bolsa se colapsa y el paciente va a seguir en insuficiencia respiratoria. Esta está indicada en los pacientes que tengan insuficiencia respiratoria moderada a severa, donde todavía la intubación no ha sido definida como tal, pero puede ser utilizada en un tiempo corto, acorde a la respuesta del paciente. La máscara con reservorio de no reinhalación quizás es uno de los dispositivos más importantes de la oxigenoterapia porque es el único que puede alcanzar más del 80% de FiO2. Alguna literatura habla de que 15 litros da 100%, otra literatura dice que puede alcanzar el 80 al 90%. Todo depende del tipo de máscara. Como vemos, si colocamos 10 litros, estamos dando 80%, se va incrementando de 5 en 5 hasta alcanzar el 100%. Sin embargo, esto es una referencia tomada del manual complementario del American Heart Association para RCP. Si nosotros calculamos por la fórmula que les enseñé, si yo digo que tengo 15 litros y multiplico 15 por 4, yo diría que estoy dando 60 más 20 que tiene el aire ambiente, hablamos de un 80% de FiO2 máximo. Sin embargo, algunos libros como este, insisto, dicen que puede dar 100%. Si usted en su hospital cuenta con un departamento de mantenimiento donde disponen de un dosificador de oxígeno, usted pudiera medir la FiO2 que está dando con 15 litros y sale de dudas. Recuerde que también depende del paciente, porque si un paciente en insuficiencia respiratoria importante, con una alta frecuencia respiratoria y consumo de oxígeno, posiblemente el volumen minuto generado sea muy alto y la concentración de oxígeno en la máscara con reservorio no sea la que dice la literatura. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso varía mucho del cuadro clínico del paciente y del dispositivo que usemos. Otro sistema que está dentro de lo convencional, pero que es un sistema de alto flujo porque da flujos elevadísimos. Por ejemplo, el Venturi, que es este dispositivo, para ponerle 24% de FiO2 a un paciente, tenemos que darle 3 litros de flujo, pero el flujo que recibe el paciente es de 79 litros, lo que quiere decir que hay un dispositivo que transforma ese flujo de gas del caudalímetro en un flujo mayor. Y eso es producto de un principio que se llama Gauss, el principio de Gauss. Y este sistema de válvula de Venturi está diseñado para eso. El único inconveniente es que el Venturi no da más de 50%, apenas alcanza el 50% de FiO2. Este es un sistema regulado principalmente para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, pacientes con fibrosis, pacientes con poca tolerancia a altos niveles de FiO2. Generalmente se utiliza el Venturi. Algo sumamente interesante también que se venía utilizando más anteriormente que ahora era colocar las T de aire con aerosoles. Eso también generaba que aerosoles calentados o enfriados
se utilizaran por medio de conexiones corrugadas para que el paciente que estaba saliendo de la intubación endotraqueal hiciera su entrenamiento o prueba de ventilación espontánea mediante la T de aires o tubo de bridge por un tiempo de 30 minutos a 2 horas para decidir si se extuba o no se extuba. Asimismo, se utilizó esa conexión corrugada con el flujómetro o humidificador de alto flujo para las máscaras con traqueostomías, con FiO2 que podían variar entre los 30 hasta los 80%. Sin embargo, ya actualmente están un poco en desuso con la aparición de nuevas tecnologías. Y hablando de nuevas tecnologías, quiero presentarles lo que está actualmente, cómo está evolucionando todos estos dispositivos. Ahora vienen con material, digamos, mucho más amigable al paciente y vamos a ver las modificaciones que han tenido todas las máscaras de oxígeno, encontrando incluso cánulas nasales que tienen capnógrafo, se puede medir capnografía. Podemos tener dispositivos para contar las respiraciones del adulto, entre otros, y el tipo de sistemas de terapia respiratoria que actualmente están de moda y que pronto tendremos en nuestros hospitales. Los invito a ver y a escuchar. Estudios recientes han demostrado que incluso entre los doctores y enfermeras más experimentados existe una cierta falta de conocimiento acerca de los dispositivos para oxigenoterapia y su correcto empleo. Existen también falsas creencias que a menudo resultan en un tratamiento inadecuado a los pacientes. Este vídeo abarca los tipos de dispositivos más comúnmente empleados en oxigenoterapia. Su intención es ayudar a los facultativos a cumplir con las indicaciones de guías publicadas a nivel mundial, como la Guía de la Sociedad Torácica Británica o la Guía de Asociación Americana de Cuidados Respiratorios. Revisaremos cómo funcionan estos dispositivos, cómo y cuándo deben usarse, sus características más destacadas y las precauciones a tomar durante su empleo. Esperamos que sea de ayuda para profundizar en el conocimiento de esta importante disciplina. Los dispositivos para la administración de oxígeno pueden dividirse en dos grupos fundamentales dependiendo de si cubren la totalidad o solo una parte de los requerimientos inspiratorios del paciente. Los sistemas de concentración variable, también conocidos como de bajos flujos, administran oxígeno a flujos inferiores a los requisitos inspiratorios del paciente, de modo que éste completará su ventilación con aire ambiente. Los sistemas de concentración fija o altos flujos administran flujos que cubren la totalidad de los requerimientos inspiratorios del paciente. En primer lugar, revisaremos las distintas opciones disponibles dentro de los sistemas de concentración fija. Las cánulas nasales son uno de los métodos más habituales para administrar oxígeno suplementario. Una cánula nasal consiste en dos vástagos de textura suave unidos a una línea de oxígeno. En primer lugar, debemos conectar la línea de oxígeno al caudalímetro y seleccionar el flujo deseado. A continuación, introducimos los vástagos en las fosas nasales del paciente, colocamos la línea rodeando sus orejas y ajustamos la pestaña de fijación para asegurar una correcta colocación. El oxígeno fluirá desde la cánula hacia la región nasofaríngea del paciente, que actúa como un reservorio anatómico. Las cánulas nasales están disponibles en un amplio rango de formas de vástagos. Son ligeras y confortables para el usuario. Permiten administrar concentraciones de oxígeno de hasta 6 litros por minuto y hasta 4 litros por minuto no requieren humidificación.
Las cánulas nasales pueden ser utilizadas a muy bajos flujos en niños. Asimismo, resultan muy útiles en pacientes que respiran por la boca. Los pacientes pueden comer, beber y hablar, al tiempo que reciben el oxígeno suplementario. Lo único que requiere la cánula es una vía aérea libre de obstrucciones. Las cánulas nasales están contraindicadas para su uso en pacientes con obstrucción nasal, como por ejemplo, la causada por pólipos. La concentración de oxígeno recibida por el paciente sufrirá variaciones según lo anteriormente indicado. Sin embargo, flujos de oxígeno de entre 1 y 6 litros por minuto suministrarán aproximadamente un 44% de oxígeno en la mayoría de los pacientes adultos. Existen varias tallas disponibles para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, así como una amplia variedad de formas de vástagos indicadas para adecuarse a distintas circunstancias. Los vástagos rectos constituyen el diseño original y todavía son la opción más empleada en hospitales. Los vástagos curvos se diseñaron para direccionar el flujo de oxígeno hacia la parte posterior de la cavidad nasal, reduciendo las molestias sobre la mucosa. Los vástagos acampanados van incrementando progresivamente su diámetro desde la base a la punta. Esto ralentiza el flujo de oxígeno, haciendo la cánula más confortable para el paciente. Los vástagos curvos y acampanados combinan ambas ventajas, liberando el oxígeno de forma lenta y direccionada hacia atrás para una máxima comodidad. La cánula nasal puede suministrarse con protector de oreja, que beneficiarán especialmente a los pacientes con usos prolongados, ya que previenen la formación de escaras en torno a las orejas. Las cánulas nasales también están disponibles en versiones especiales que permiten la monitorización del dióxido de carbono exhalado en pacientes no intubados. Las cánulas nasales Sentry de Intersurgical disponen de esta particularidad. Estos dispositivos son adecuados para pacientes sometidos a sedación profunda, en la que se recomienda monitorizar la frecuencia respiratoria. La cánula nasal Sentry se coloca en el paciente como una cánula convencional y a continuación se conecta a la línea de monitorización a un capnógrafo. La cánula nasal Sentry dispone de vástagos tabicados, de modo que por uno llega oxígeno al paciente y por el otro se recoge el gas exhalado. Los valores de CO2 exhalado son comparables a aquellos obtenidos en pacientes intubados. Veamos ahora las mascarillas de oxígeno de concentración media, que suponen otra opción para la administración de oxigenoterapia a bajos flujos. Las mascarillas son adecuadas cuando no conviene emplear las fosas nasales o cuando se requieren concentraciones más altas que las obtenidas con gafas nasales. Estas mascarillas están disponibles en tallas adulto y pediátrica. Las flechas indican la manera en la que los gases son inhalados y exhalados por el paciente. La flecha roja representa el oxígeno que llega a la mascarilla. La flecha naranja representa el aire ambiente que es succionado a través de los orificios de ventilación de la mascarilla mientras el paciente inhala, y las flechas azules representan la exhalación. La concentración de oxígeno recibida por el paciente es variable, pero para un flujo de entre 5 y 8 litros por minuto, la mayoría de pacientes adultos estará recibiendo entre un 35 y un 50% de oxígeno. Uno de los extremos del tubo se conecta al conector de 6 milímetros de la mascarilla y el otro al caudalímetro. El caudalímetro debe posicionarse al flujo deseado para la concentración de oxígeno prescrita. La mascarilla se coloca sobre la nariz y boca del paciente y la gomilla ajustada adecuadamente para proporcionar un ajuste cómodo y seguro. Históricamente, las gomas elásticas se situaban por encima de las orejas del paciente. Sin embargo, la nueva generación de mascarillas Ecolite de Intersurgical se pueden colocar también por debajo de las orejas para reducir el riesgo de aparición de escaras. Es importante emplear una mascarilla que proporcione un adecuado sellado facial en la zona de la nariz del paciente, para evitar fugas de oxígeno que puedan irritar los ojos. Una mascarilla con ajuste inadecuado puede exponer los ojos a un flujo elevado de oxígeno seco que puede provocar queratopatías e incluso perforación de la córnea. El uso de mascarillas exige un flujo mínimo de 5 litros por minuto para asegurar el correcto lavado de dióxido de carbono y prevenir su reinhalación por parte del paciente. El riesgo de aspiración de vómitos es más elevado cuando se emplean mascarillas de oxígeno. Las mascarillas de concentración media de la gama Sentry de Intersurgical incorporan la capacidad de monitorizar el CO2 exhalado. Están indicadas en pacientes no intubados sometidos a sedación profunda en los que una posible depresión respiratoria debe ser controlada. La mascarilla puede conectarse a un capnógrafo mediante una línea de monitorización con conector Luer-Lock.
El último dispositivo para la administración de oxígeno a concentración variable que vamos a ver son las mascarillas de alta concentración o mascarillas de no reinhalación. Estas mascarillas se emplean en situaciones que requieren concentraciones muy elevadas de oxígeno, como por ejemplo en pacientes críticos o inestables. Cuando el paciente inspira, la válvula en la entrada de la bolsa reservorio se abre permitiendo la entrada de oxígeno. Cuando el paciente exhala, se abren las válvulas de la mascarilla permitiendo la salida de CO2. En condiciones ideales, el paciente no respirará aire ambiente, sin embargo el ajuste de la mascarilla y el patrón respiratorio del paciente afectarán a la entrada de aire ambiente y por tanto a la concentración final de oxígeno. Las mascarillas de alta concentración de diseños antiguos con mal ajuste facial implican unas concentraciones de oxígeno suministradas en torno al 80% con flujos de entre 10 y 15 litros por minuto. La mejora en el ajuste conseguida con la nueva generación de mascarillas EcoLite minimiza la cantidad de aire que entra por los bordes de la mascarilla, con lo que la concentración conseguida se aproxima al 90% de oxígeno para flujos de entre 10 y 15 litros por minuto. Este funcionamiento mejorado requiere la inclusión de válvulas de seguridad, que se abrirían en el caso de un fallo en el llenado de la bolsa reservorio, permitiendo la entrada de aire en la mascarilla. Para emplear la mascarilla de alta concentración de oxígeno, en primer lugar, conecte la línea de oxígeno al caudalímetro y seleccione un flujo de 15 litros por minuto. Tape la válvula inspiratoria con un dedo, teniendo cuidado de no dañarla, para comprobar que la bolsa reservorio se llena correctamente. Estruje la bolsa reservorio para comprobar el adecuado funcionamiento de la válvula. Si la bolsa no se vacía, descarte la mascarilla y comience el test con una nueva. Llene de nuevo la bolsa y coloque la mascarilla sobre la cara del paciente, con un ajuste adecuado, pero cómodo. Ajuste el flujo de oxígeno de manera que la bolsa se desinfle, como mucho, un tercio al final de la inspiración. Cuando la mascarilla esté colocada en el paciente, tenga en cuenta que se incrementa el riesgo de aspiración de vómito. Una característica especial que podemos encontrar en algunas mascarillas de alta concentración de Intersurgical es el indicador de frecuencia respiratoria RespiCheck. La frecuencia respiratoria es un parámetro que debería ser monitorizado en cualquier paciente que requiera oxígeno adicional, y a menudo se emplean tan solo estimaciones poco precisas. La mascarilla RespiCheck incorpora un tubo de plástico con una bolita que actúa como indicador visual de la frecuencia respiratoria. El flujo de oxígeno en la mascarilla empuja la bolita a la parte superior del tubo y la presión negativa generada por cada inspiración del paciente envía la bolita al fondo del tubo, proporcionando un indicador visual de cada respiración. Ahora veremos los sistemas de concentración fija o altos flujos. Estos dispositivos proporcionan un flujo de gas suficiente como para cubrir las necesidades inspiratorias del paciente. En primer lugar, ¿en qué situaciones debemos usar sistemas de concentración fija de oxígeno? Estos dispositivos están especialmente indicados en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con retención de CO2, en los que la ventilación es dependiente del impulso hipóxico. En esta patología se pierden los estímulos usuales que rigen la respiración y que son el mantenimiento de unos niveles normales de CO2, debido a un aumento crónico de los niveles de CO2. En estos casos, la respiración es dirigida por la hipoxia. Si estos pacientes reciben altas concentraciones de CO2 y sus presiones parciales de oxígeno aumentan, este control de la respiración a través de la hipoxia puede perderse. Podría tener lugar una elevación extrema de los niveles de CO2, con resultado de coma e incluso la muerte. Un sistema de concentración fija, en el que la fracción inspirada de oxígeno puede ser minuciosamente controlada y monitorizada mediante mediciones de gas en sangre, suele ser más apropiado para este tipo de pacientes. La concentración de oxígeno inspirada es determinada por el diseño del dispositivo en lugar de por la frecuencia y profundidad de la respiración del paciente. Esto es así porque los dispositivos Venturi administran concentraciones muy precisas y prefijadas de oxígeno a flujos lo suficientemente elevados como para satisfacer las necesidades inspiratorias de la mayoría de pacientes adultos. El flujo de gas que llega al paciente se ve incrementado con aire ambiente que entra en el dispositivo mediante el efecto Venturi. Se administran concentraciones de oxígeno muy precisas provenientes de la mezcla conocida de oxígeno y aire ambiente. Las mascarillas están disponibles con kits de válvulas Venturi intercambiables que tienen un código de color para cada una de las concentraciones fijas de oxígeno que administran, por ejemplo, para el 35%. Cuando empleamos una mascarilla con Venturi, seleccionamos la
válvula Venturi correspondiente a la concentración de oxígeno prescrita y la conectamos a la mascarilla. Conectamos un extremo de la línea de oxígeno al conector de 6 milímetros de la válvula Venturi y el otro extremo al caudalímetro. Seleccionamos el flujo impreso en la válvula Venturi. Colocamos la mascarilla sobre la boca y nariz del paciente, asegurándonos de conseguir un ajuste seguro y confortable. Es importante saber que para requerimientos de oxígeno superiores al 40%, el Venturi puede no generar un flujo capaz de satisfacer las necesidades inspiratorias más elevadas. Existe a menudo el concepto erróneo de que la concentración de oxígeno varía con el flujo de oxígeno. En realidad, si el flujo de oxígeno seleccionado aumenta, aumenta el flujo total que llega al paciente, pero la concentración de oxígeno en ese flujo de gas permanece estable. Por ejemplo, el flujo recomendado para la válvula Venturi del 35% de oxígeno es de 8 litros por minuto. Esto lleva al paciente un flujo total de gas de 45 litros por minuto al 35% de oxígeno. Incrementar el flujo del caudalímetro a 10 litros por minuto incrementa el flujo total de gas mezcla de oxígeno y aire ambiente, pero la concentración administrada continúa en el 35%. Las válvulas Venturi individuales pueden incorporarse en los kits de reanimación, siendo la más popular la válvula del 40%. Estos kits se usan para proporcionar respiración espontánea en pacientes intubados con oxígeno suplementario durante el transporte y en la unidad de reanimación. Conecte uno de los extremos de la línea de oxígeno al conector de 6 milímetros de la válvula Venturi y el otro extremo al caudalímetro y seleccione el flujo indicado en la válvula. Conecte la pieza en T al conector de 15 milímetros del tubo endotraqueal o de la cánula supraglótica del paciente. Una desventaja de las válvulas Venturi individuales es que si necesitamos cambiar la concentración administrada, debemos cambiar la válvula. Esto puede solucionarse empleando válvulas Venturi de concentración regulable. Con un Venturi de concentración regulable, podemos aumentar o disminuir la cantidad de aire ambiente que entra a través de la ventana, lo que a su vez modificará la concentración de oxígeno final. Esto significa que un solo Venturi nos permite administrar un amplio rango de concentraciones de oxígeno. Como el Venturi no necesita ser reemplazado para cada nueva concentración requerida, los cambios de concentración se pueden hacer de manera muy rápida. Implica también que no necesitamos almacenar distintas referencias de Venturis individuales en el hospital. El Venturi regulable silente puede administrar concentraciones entre el 26 y el 50% de oxígeno, e incluye un sistema de seguridad, tirar y girar, que evita ajustes accidentales. Al igual que con las válvulas Venturi individuales, conecte uno de los extremos de la línea de oxígeno al conector de 6 milímetros de la válvula Venturi y el otro extremo al caudalímetro. Para seleccionar la concentración deseada, asegúrese de que el selector está en el rango de concentraciones adecuado. Si la concentración deseada está entre el 26 y el 35%, asegúrese de que el selector está en el rango de bajas concentraciones. Si la concentración deseada está entre el 40 y el 50%, seleccione la concentración de oxígeno del 35%. Y después tire y gire del selector de concentraciones, llevándolo al rango de altas concentraciones. Seleccione la concentración de oxígeno deseada tirando y girando de la rosca de las concentraciones. Seleccione el flujo en el caudalímetro de acuerdo a lo indicado para cada concentración en el cuerpo del Venturi. El rango de mascarillas Ecolite de Intersurgical representa un importante desarrollo en la administración de oxigenoterapia a los pacientes, evitando muchas de las limitaciones que presentaban los diseños más antiguos. Los materiales empleados tienen un impacto ambiental significativamente menor. Las mascarillas Ecolite son más ligeras e incorporan un sellado facial siliconado que proporciona un elevado nivel de confortabilidad a los pacientes. La mascarilla se adapta perfectamente a los distintos contornos de la cara, maximizando el oxígeno que llega al paciente y minimizando las fugas de gas hacia los ojos. Las mascarillas de oxígeno Ecolite han sido diseñadas para cuidar al máximo la piel del paciente, con materiales suaves que disminuyen el riesgo de desarrollar úlceras por presión. La última sección repasa los distintos dispositivos para administración de humidificación fría. Fink y Hunt, en Prácticas Clínicas de Cuidados Respiratorios, describen los dos dispositivos de uso más común en esta categoría como sigue. Un humidificador es un dispositivo que añade agua molecular a los gases, mientras que un nebulizador produce un aerosol o suspensión
transmisión de partículas en un gas. Los humidificadores por borboteo nos sirven para humidificar el oxígeno seco proveniente de los tanques hasta los niveles de humedad del aire ambiente. El gas penetra en el frasco humidificador provocando pequeñas burbujas y sale cargado de humedad. La humedad absoluta del gas varía en función de lo siguiente: el flujo seleccionado, la temperatura del agua, el tamaño del frasco, el volumen de agua en el frasco humidificador. Los humidificadores por borboteo son empleados de manera rutinaria con los sistemas de bajos flujos, tales como las cánulas nasales y las mascarillas de oxígeno de concentración media. Algunos modelos incorporan una válvula de sobrepresión diseñada para evitar una presión excesiva dentro del frasco en caso de oclusión de la línea de oxígeno. La activación de la válvula genera una alarma audible que avisa al usuario de la situación. La tapa del frasco humidificador suele incorporar una conexión universal a rosca compatible con el uso de un frasco rellenable o con frascos de un solo uso que vienen ya llenos de agua estéril. El caudalímetro debe conectarse a una fuente de oxígeno. Llene la botella con agua estéril empleando una técnica aséptica y ciérrela con la tapa a rosca, o bien conecte una botella prerrellena de agua estéril. Conecte el vaso humidificador a la conexión a rosca del caudalímetro. Para probar la válvula de sobrepresión, ajuste el caudalímetro a 4 litros por minuto y ocluya la salida de oxígeno. Verifique que la válvula se abre en menos de 5 segundos. Seleccione el flujo de oxígeno adecuado para el paciente. Conecte la línea de oxígeno al vaso humidificador y al sistema de administración de oxígeno empleado y ajústeselo al paciente. La otra manera de administrar humidificación fría es emplear un nebulizador humidificador. Los nebulizadores humidificadores siguen el principio Venturi para crear un área de baja presión alrededor de un tubo. El otro extremo del tubo se extiende a lo largo de una botella que contiene agua estéril. El agua es llevada a través del tubo y rota por el flujo de gas en pequeñas gotitas de aerosol. Por la zona de baja presión entrará aire ambiente que diluirá el oxígeno hasta el nivel deseado. La mezcla de aire-oxígeno conteniendo gotitas de agua pasa entonces al paciente. Los nebulizadores humidificadores pueden administrar entre 24 y 50 miligramos de agua por litro de gas, dependiendo del flujo seleccionado. Los nebulizadores humidificadores se usan habitualmente con mascarillas de traqueostomía y de aerosoles. Es importante que estos dispositivos operen de la manera más silenciosa posible para asegurar un ambiente confortable para los pacientes. Deben además adecuarse a los estándares internacionales para asegurar unas concentraciones de oxígeno precisas. Algunos dispositivos, como por ejemplo el Aquamist, están equipados con un sistema de seguridad a prueba de manipulaciones para prevenir cambios inadvertidos en las concentraciones de oxígeno. Al igual que los vasos humidificadores, la tapa superior del Aquamist incorpora una conexión a rosca universal que permite su utilización con un vaso reutilizable que se llena de agua estéril o con botellas de agua estéril rellenas. Conecte el caudalímetro a una fuente de oxígeno adecuada. Llene la botella con agua estéril empleando una técnica aséptica y conecte a la tapa del humidificador. El nebulador del humidificador debe conectarse a un caudalímetro. Conecte un tubo corrugado de 22 milímetros a la salida del nebulizador humidificador. Es importante posicionar el tubo de manera que el punto más bajo quede por debajo del paciente y regularmente drenar cualquier posible condensación para prevenir que ésta llegue al paciente u ocluya el tubo corrugado. Conecte la mascarilla de aerosoles y después ajuste la concentración de oxígeno al nivel requerido. Configure el caudalímetro para proporcionar el flujo total requerido al paciente. El Aquamist de Intersurgical incluye una indicación del flujo adecuado junto a cada una de las concentraciones para simplificar este proceso. A continuación, ajuste el dispositivo de administración de oxígeno al paciente. La mascarilla de aerosoles debe colocarse cubriendo la nariz y boca del paciente, con el elástico correctamente regulado, de modo que proporcione un ajuste seguro y confortable. Las mascarillas de traqueotomía deben colocarse sobre el traqueostoma del paciente y asegurarse mediante una cinta elástica colocada en torno al cuello del paciente.
No existe una conexión internacional estándar para la salida del caudalímetro. Esta puede variar según el país y el fabricante. Tanto el Aquaflow como el Aquamist incluyen conexiones de oxígeno DISS, que es el tipo más habitual. Disponemos de adaptadores para caudalímetros con otras salidas, como por ejemplo la conexión M12. Estos dispositivos no deben emplearse en circuitos de ventilación mecánica, ya que al tener efecto Venturi están abiertos al exterior, lo que provocaría fugas en el sistema. Estos dispositivos solo deben llenarse con líquidos estériles que deben sustituirse todos los días. Cualquier líquido residual debe eliminarse de la botella antes de proceder a su rellenado. En resumen, hemos visto varios dispositivos para la administración sistemas de administración de oxígeno de concentración variable, sistemas de administración de oxígeno de concentración fija y dispositivos para humidificación. Esperamos haber sido de ayuda en la comprensión de esta importante disciplina. Bueno, amigos, un video sumamente interesante que lo dejé correr todo porque tiene una información sumamente importante y nos permite ver más allá de los dispositivos que usamos habitualmente de PVC, que son los que más tenemos en nuestro hospital quizás por tema de costos. Vemos cómo ha evolucionado el desarrollo para optimizar la oxigenoterapia del paciente, con la incorporación de estas máscaras mucho más cómodas, amigables, con material de silicona, con capacidad de monitorización del CO2, con capacidad de determinar la respiración, con ajuste mucho más fisiológico. Realmente son sistemas avanzados que esperemos tener pronto en nuestros hospitales. Para terminar, pues quería también hablarles de que en épocas en los momentos duros que vivimos hace pocos meses, tuvimos que utilizar el ingenio y la creatividad de los enfermeros para hacer sistemas de oxigenoterapia que pudieran sustituir quizás los ventiladores mecánicos y las cánulas de alto flujo por periodos de tiempo corto mientras se solucionaba el problema. Algunos pues dieron resultado y otros pues ya no se utilizan, aprovechando que han llegado nuevos equipos y ya la disponibilidad de la ventilación de alto flujo se hace mucho más abierta en nuestros hospitales. De mi parte quiero enviarles un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí, por escucharnos y siempre prestos al aprendizaje y la retroalimentación. Que tengan un lindo día. Un abrazo para todos.